Queridísimos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos una vez más en la hora de la familia. En esta ocasión estamos solo, doña Ana Lucía Costa de Celaya y yo. Doña Gracia de Villada no va a poder estar con nosotros en esta ocasión, pero aquí estamos con Luchi, listos para hablar de un tema que seguramente va a interesar a las parejas. Hoy vamos a hablar de algunos temas que pueden causar fricciones en la pareja. Y claro, lo hacemos con el fin de que nos adelantemos como pareja, que los matrimonios realmente estén conscientes que son situaciones que pueden generar algún tipo de roce, choques incluso en el matrimonio, y que además hay que ver cómo lo vamos resolviendo. Luchi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Luchi? Es cierto, ¿no?, que hay como temas que aunque uno se quiera mucho y que la pareja sea buena y hay una relación armónica, puede generar algún tipo de fricción. Sin duda, en el matrimonio surgen a lo largo del día y bueno, de la vida misma matrimonial, ciertas situaciones, ciertos temas, como usted bien decía, o hechos que se van suscitando que generan una fricción, un roce entre los cónyuges, a veces producto de que hemos sido criados y hemos tenido experiencias de vida distintas, que tenemos maneras de pensar o abordar situaciones también diferentes. Entonces esto es normal, todos los matrimonios lo tenemos. Yo creo que aquí el tema son dos cosas. Uno, ir conociendo al otro para anticipar esas posibles fricciones, y otra es encauzarlas de una manera positiva, que en lugar de separarnos, pues vayamos fortaleciendo la relación, porque se llega en algunos casos a ceder o a encontrar un punto medio donde uno está dispuesto a aceptar, a ser flexible, para poder llevar mejor estas pequeñas diferencias. No hablamos de cosas terribles, ¿no?, de situaciones gravísimas, sino que de lo cotidiano, de cosas que pueden surgir, pero que si no hacemos algo al respecto, si no, sobre todo, tomamos conciencia de ello, Roger, pueden desencadenar en un distanciamiento serio, en un desamor, en un enfriamiento del matrimonio. Claro, porque si no hay acuerdo, si no hay puntos medios, si no se logra cierta empatía cara a la postura del otro, definitivamente empiezan las discusiones, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tantas veces aquí en la hora de la familia, que las discusiones son un veneno para el matrimonio, porque las discusiones nunca sabemos cómo terminan, y luego cuando uno discute, ordinariamente uno se va como poniendo molesto, enojado, y termina diciendo cosas que nunca diría cuando uno está sereno, Luchi. Pero efectivamente hablamos de temas, por ejemplo, como la educación de los hijos. Creo que el tema de la educación de los hijos puede ser un tema, la manera de abordar la disciplina familiar, por ejemplo, puede ser un tema que efectivamente puede generar fricciones entre él y ella. Sin duda, la educación de los hijos, empiezan a haber ciertas diferencias desde el momento mismo en que decidimos dónde ponerlos. A veces por un tema de que queremos un colegio enfocado en valores, o que quizá al cónyuge lo que más le interesa es la parte académica, el inglés, por ejemplo. Entonces empieza uno a veces tener, digamos, un tira y jala. Más adelante, cuando ya los niños empiezan a asistir, y sobre todo cuando ya entra en juego las tareas, los deberes, ahí también surge mucha dimes que te dirés, porque a veces uno de los cónyuges quiere de alguna forma responsabilizar al otro del desempeño académico de los hijos, de la supervisión, del seguimiento, de ese acompañamiento, que evidentemente, sobre todo al inicio, deben de tener los hijos, y ya luego uno pues les irá dando la independencia. Pero eso a veces causa mucho malestar. Y luego, Roger, con los resultados académicos. Sí, claro, por supuesto. O la conducta misma del hijo en el centro escolar. Cónyuges que se molestan porque no le va bien en las clases, porque saca malas notas, pero igual tiende a buscar una respuesta o una justificación en el otro, ¿verdad? Sí. Cuando uno exige, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Dónde fallaste? Hay que entender no solamente que la responsabilidad es de dos, pero también saber abordar este tema, no eximirnos de alguna forma de la responsabilidad, de la culpa, pero sí también tener ese buen tino, ese buen tono con el que podemos platicar al cónyuge de qué es lo que nos preocupa, porque a la larga tenemos el bienestar del hijo ambos en mente. Entonces, ¿cómo llegar en realidad a buscar la solución o la mejor manera
de ayudarle a nuestro hijo a salir adelante sin que caiga, sin que termine siempre un conflicto conyugal. Ok, yo creo, bueno, y además ahí hay un elemento que creo que es bien importante, usted más o menos lo ha tocado, y es que muchas veces, y lo típico en una cultura como la nuestra, es que los papás descargamos todo lo que tiene que ver con la parte académica de los hijos en la mamá. Entonces, claro, si todo va bien, no pasa nada. O sea, si todo va bien, todo es alegría, no hay ningún tipo de reclamos. Pero si las cosas no van como deberían, digo, si las calificaciones no son como se esperan, yo le digo, y alguna vez fui testigo, ¿verdad?, trabajando como educador, de papás molestos con la mamá, no con el hijo, porque no había hecho lo suficiente para asegurar el éxito académico del hijo. Y en el tema de la disciplina, fíjese que también hay unas fricciones, unos roces, porque también la manera de concebir la falta es muy distinta. Entonces le digo, porque a veces de repente la mamá está muy preocupada porque le dicen, no sé, que el hijo estuvo inquieto en clase, platicó con los compañeros, y luego el papá dice, bueno, ¿y qué quiere que haga? O sea, realmente el niño tampoco va a estar mudo todo el tiempo, ¿verdad? Como que hay como diferentes maneras de ver las cosas, diferentes perspectivas que son totalmente naturales, ¿verdad? Que incluso a veces son parte del ser persona masculina, ser persona femenina a la hora de valorar una acción como esas, pero entonces eso puede empezar a generar una fricción y dice, mira, pero es que ¿cómo es posible que digas que es una cosa que no tiene gran entidad? Y entonces lo que estás haciendo es como permitiéndole al hijo que no se comporte todo lo bien que debería, y el papá le dice, mira, es que tampoco exageremos. ¿Me explico? Y empieza así un poco, como usted dice, un estira y encoge, ¿verdad? Dime qué te diré, porque no hay acuerdo. Yo creo que la madurez en el matrimonio, y la madurez no es siempre fácil de alcanzar, tiene mucho que ver con eso. Usted lo ha dicho, ¿no? Un poco ceder, un poco, a veces, pues es que nos cuesta todo dar el brazo a torcer, Luigi, pero si uno quiere paz, muchas veces tiene que darle la razón a otro, o cuando realmente estén serenos, cuando estén muy tranquilos, abordar estos temas para llegar a acuerdos. Sí, lo importante, como le digo, es no permitir que porque a la larga pueden ser muchas situaciones parecidas. Hablábamos de la educación de los hijos, pero como eso hay un sinfín. El tema, por ejemplo, de la manera de establecer una disciplina familiar, eso puede ser un tema también. La disciplina, alrededor de los hijos se conjugan, digamos, muchos elementos que pueden ser elementos conflictivos o simplemente diferencias, como decía usted, en la pareja. Los estudios, la disciplina, los castigos o consecuencias que se aplican, las reglas mismas que se establecen en una casa. Porque, como decía yo, no es solamente a veces un reflejo de cómo fuimos criados, sino que también los valores que nos inculcaron. Entonces vemos, por ejemplo, papás que quieren una disciplina, uno de los cónyuges que espera una disciplina rígida, donde el hijo casi que no participe, no responda, y luego tenemos otros papás con una mirada, digamos, un poco más democrática, donde queremos que el hijo sea más participativo, donde queremos consecuencias, no castigos. Entonces, las formas en cómo ejercemos la autoridad también son a veces, ocasiona mucho roce en el matrimonio. Por eso es importante sentarnos, como decía usted, con mucha madurez, hablar de estas cosas y decir, a mí me preocupa por esto, o esto es lo que no me gusta, o quisiera que tú fueses un poquito más flexible, que fueras más comprensivo. Hay tantísimas cosas que podemos realmente llevar a una mesa de discusión, pero con serenidad. Ok, sí, porque yo creo que tiene que ver con la intención primera, es decir, mira, vamos a sentarnos a tomar acuerdos sobre esto y que cada quien exponga sus puntos de vista. Porque lo que tenemos que evitar por todos los medios es que se llegue a un enfrentamiento. Ojo, y esto es muy, muy importante, que ante los hijos sea notable esa disparidad de opiniones y de posturas ante este tipo de cosas. O sea, es decir, pues claro, los hijos que son más listos de lo que uno cree, de que están muy pequeñitos, si ven por ejemplo en el tema académico que efectivamente eso genera algún tipo de disenso entre el padre y la madre, verán cómo aprovecharlo. Y en el tema de disciplina también, si hay uno que es, digamos, más estricto y el otro un poquito más laxo, más flojo, pues también el hijo procurará aprovecharse de la laxitud, de la flojera de ese papá, que es un poco más consecuente, ¿verdad? Y aprovechará la situación, incluso si hace falta promoverá un poco el roce para su beneficio. Entonces, yo creo ahí es donde realmente pues uno empieza a ver cómo la vida familiar es compleja,
que requiere mucha cabeza, mucha inteligencia y que es importante por eso, que esa corriente de comunicación entre el esposo y la esposa se mantenga siempre para poder ir buscando solución a todos estos problemas. Vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos aquí en la Hora de la Familia y hoy estamos hablando con doña Lucía Costa de Celaya, con Luchi, sobre temas que pueden causar fricciones en la relación de pareja y qué tenemos que hacer para que evitar que estos temas en los que no tenemos que estar siempre de acuerdo puedan generar crisis o mayores dificultades en la relación conyugal. Y hemos hablado antes de la pausa, por ejemplo, el tema de los estudios, el desempeño académico de los hijos, la manera también de imponer disciplina. Y ahora, Luchi, vamos a hablar de otro tema que realmente, sobre todo en la adolescencia de los hijos, sí genera fricciones en la pareja, que son las salidas de los hijos. Porque las posturas, dependiendo de la edad que tengan los hijos, pueden ser muy encontradas entre el padre y la madre. Sí, hay varias cosas que tomamos en consideración a la hora de la salida, de dar un permiso, de otorgar una salida a los hijos. Y ahí, bueno, entra un poco la preocupación del ambiente. Hay personas que quizás son mucho más nerviosas, más ansiosas, y eso también pues entra en cuanto a la decisión. Luego, la madurez del hijo. Hay papás que consideramos que no hay problema, hay otros que, ¿verdad?, tenemos esa tensión de decir, este hijo le falta madurez, le falta criterio. Luego, el tema también de la comodidad, Roger. A veces uno no quiere dar permiso equivocadamente porque no quiere tener la molestia de luego ir a recoger. Entonces, o de acostarse tarde, sí. Y luego, ¿verdad?, el contexto, dónde va a ser la salida, quién va a llevarlo, si le van a dar jalón. Entonces, ahí es un abanico de elementos donde podamos no estar de acuerdo, ¿verdad? Porque nos parece que no está en la edad, que el lugar no nos gusta, que tal vez el hijo no se ha portado bien y uno de los padres dice no se lo merece y el otro dice bueno, pero pobrecito, sí, claro, se va a perder la fiesta de su mejor amigo. Entonces son una serie de situaciones donde si nosotros no tenemos como muy claro ese proyecto de vida del que siempre hablamos aquí en la Hora de la Familia, donde no tenemos claro la importancia de una unidad de criterios entre los padres, podemos terminar en lo que usted decía antes de la pausa, esas aberturas o esas posiciones fisuras, encontradas, sí, de los papás. Entonces, creo que es importante que lo mejor es encontrar un mecanismo de poder, de alguna forma, tener ya acuerdos previos en cuanto a la manera en cómo dar los permisos. Hay muchas formas, es un poco de tener creatividad y también, bueno, la voluntad de mantenerse en esos mecanismos. Uno puede ser que el padre que le toca ir a recoger, pues ponga los permisos de noche, por ejemplo. Claro. O si es el papá, porque quizá tiene una figura de autoridad más pesada, más fuerte, más firme, entonces puede ser el papá el que dé los permisos de noche. O puede ser que durante la semana el padre, el cónyuge que pasa más tiempo, el papá o la mamá que pasa más tiempo con ellos, pues sea quien decida cuáles van a ser esas salidas. Lo importante, como le digo, es que se forme una especie de lo que se llama muralla matrimonial, donde ambos actúan en unísono y están de acuerdo en lo que el otro decide. Lo que no podemos es desautorizar, lo que no podemos es tener un hijo muy listo que rápidamente se da cuenta de que si yo endulzo el oído de mi papá o de mi mamá, me salgo con la mía. Yo creo que uno puede establecer, por ejemplo, horas de regreso, ser como muy firme en eso, que si salen un viernes, pues que no salgan el sábado. Hay criterios básicos que podemos establecer con el cónyuge para evitar esas fisuras que luego lo que hacen es terminar afectando no solo la formación de nuestros hijos, sino que también la relación conyugal. Pero, ¿qué pasa? O sea, que a veces el problema yo veo es como que no hay una estrategia definida común, Luchi. O sea, no se piensa el bien o mal que se le hace, el bien o daño que se le puede hacer a los hijos cuando no hay acuerdo entre los padres. Y como usted dice, o sea, y además
El problema es que entonces se mezclan esas cosas con la relación conyugal y no se salvaguarda la relación conyugal, que yo pienso que tiene que haber una claridad en los cónyuges, que eso es aparte. Es decir, o sea, mira, vamos a ver, o sea, cualquier cosa que pase no va a romper la unidad entre nosotros, ni siquiera la crianza de los hijos, que es una cosa que los une más. Y estas estrategias no solamente sirven como blindaje para la relación conyugal, porque luego efectivamente hay problemas, hay malestares, hay enojos, hay malentendidos, pero también evitan ese desgaste con los hijos. Cuando los hijos tienen claridad en las reglas, si ellos saben que en casa la regla es nadie se va a dormir fuera, no lo permitimos, ya nos evitamos el desgaste de estar lidiando cada vez con esa presión o con esa insistencia de un hijo. Si en la casa la regla es, si tú sales un día a la semana no puede salir otro, eso también ya deja sentado una base que nos evita estar como volviendo el tema, enojándonos, terminamos gritándole al hijo o discutiendo con el cónyuge, porque esto es algo que nosotros ya hemos definido y que los hijos saben que es inamovible. Entonces hay cosas en las que tenemos que tener como ser muy concretos, muy sólidos en nuestra decisión, y otras donde podremos ser un poco más flexibles. Ok, y luego hay otro tema que pareciera que no, pero sí causa problemas en la pareja, que tiene que ver con las amistades de los cónyuges. Pueden ser las amigas de ella o los amigos de él, porque yo he conocido matrimonios donde simplemente la esposa le dice al esposo, mira, tal amigo tuyo no me cae bien, no me simpatiza, ¿verdad? Me parece que te propone cosas con las que yo no estoy de acuerdo. O puede ser al revés, puede tener un grupo de amigas, la señora, que el marido le dice, mira, tal persona no me parece por la manera que se comporta o por cualquier cosa que sea. Eso también puede generar fricciones en el matrimonio. Sin duda. Amigos, familia política, familia de origen, sí. Todas nuestras relaciones fuera de el matrimonio pueden terminar causando problemas, desavenencias, discusiones. Ahí pues volvemos al tema, es saber decirlo y sobre todo ser francos con nosotros mismos de por qué me molesta, si realmente es un tema de que es una mala influencia o simplemente a mí en lo personal pues su personalidad no va conmigo, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros en ese sentido, porque hay que recordar que si es la mamá, que si es un hermano, que si es un muy buen amigo de toda la vida, pues no somos tan receptivos cuando escuchamos críticas de personas cercanas a nosotros. Entonces, bueno, de esa misma forma, saber abordar el tema, dar pues razones concretas, objetivas, de por qué esa persona, y ejemplos, porque a veces no basta con decir es mala influencia. Hay que decir, bueno, mira, recuérdate la vez pasada cómo te dio aquel mal consejo o cómo te insistía en que, ¿verdad?, en actuar de una cierta manera. Yo creo que poco leal o cosas así, sí. ¿Perdón? O es poco leal. También. Creo que lo importante es, lo que queremos en ese momento es que la persona misma caiga en cuenta de que efectivamente hay algo que no está bien, hay algo que esa persona tiene que sopesar, que hay que poner las barbas en remojo, que hay que poner un tema sobre la mesa, pero no se logra con una crítica destructiva, no se logra hablando mal de la persona, se logra haciéndole ver al otro, tal vez esto es algo que debes de tomar en consideración. Ok, bien. La verdad es que otro asunto que puede... además de las amistades, que esto tiene que ver con el tema de las amistades, que puede generar fricciones en el matrimonio, en la vida de pareja, tiene que ver también incluso con las aficiones. Digo, porque yo recuerdo algunos casos que me tocó en algún momento atender o ayudar a una pareja a entender estas situaciones, es porque le dedicaba demasiado tiempo, en este caso a un deporte, ¿verdad?, que a la otra persona le parecía que estaba descuidando a la familia y que el tiempo que le dedicaba a ese deporte en concreto le estaba quitando tiempo a la familia. O sea, y me refiero a este ejemplo porque realmente hacer deporte es una cosa buena, buenísima, pero ahí es donde uno tiene que ver cómo incluso algo bueno, si va a generar fricciones, si va a ser punto de desencuentro en la pareja, tendrá uno que considerar la situación, ¿no es cierto? Sí, es ser un poco, es sentido común, creo que es ser racional. Poder decirle al otro, mira, me encanta que practiques este deporte, pero también quisiera que balancearas más tu tiempo,
que los niños tuvieran mayor presencia o que pudieran compartir contigo el fin de semana. Creo que cuando vamos por el lado, digamos, positivo de las cosas, logramos mucho más. Aquel viejo refrán de que se puede más con un dedal de miel, ¿verdad? Con un barril de hiel, sí. Entonces pensar que es necesario saber cómo tocar estos temas, porque el problema es cuando empezamos con actitudes como odio cuando vas a jugar, detesto el fútbol, ya con eso uno de entrada, el otro se pone defensivo, ¿verdad? Claro, y hace lo que quiere. Entonces ya luego lo que hace es o terminar enojándose y además, bueno, pues ahora más voy a jugar porque estoy molesto, resentido y vengativo, porque a veces personas desarrollan ese tipo de sentimientos en una relación conyugal que nunca debería de suceder, pero si no decirle, mira, ¿verdad? Qué bueno que a ti te encanta pasar tiempo haciendo esto, pero no te olvides de nosotros. Y luego definitivamente habrá aficiones, pasatiempos que son, digamos, menos inocuos, como las apuestas, o sea, porque yo he conocido parejas en las cuales ha habido un gran problema por el tema de las apuestas, o que se reúnen con amigos a jugar, o sea, y que lo que apuestan son, digamos, nada, ¿verdad? Pero que consume un montón de tiempo y que ahí realmente esto genera mayores problemas, y no digamos si hay dinero y cosas de por medio cuando ya son apuestas, ¿verdad? Y cuando realmente hay un vicio, ¿verdad? De asistir a lugares en los cuales va a jugar dinero y apostar dinero, y que pueda generar todavía otro tipo de dificultades en la relación conyugal. Así que, de nuevo, vamos a hablar en este programa de la importancia que tiene el hecho de tener amores inteligentes, o sea, que realmente todas estas cosas se piensen, se sopesen, se tomen decisiones, se dialogue, para poder encontrar puntos en común. De nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otra ocasión.